Vamos a tratar de los anticuerpos, como el título dice, defensores de nuestra salud y mucho más. Yo me voy a quedar casi en lo de defensores de nuestra salud, a mucho más le voy a dedicar muy poquito tiempo. Este es más o menos el programa que pienso seguir y, lógicamente, pues vamos a empezar por el principio, por la introducción. Yo me imagino que todos ustedes han oído alguna vez comentarios como este: fulano le han dado quimioterapia, por eso está bajo de defensas. O ese otro comentario: pues el niño sigue con mucho catarro, tiene mucho moco, yo pienso que tiene una infección, pero el médico no quiere darle antibióticos. O seguramente todos ustedes se han hecho alguna vez un análisis de sangre y han visto pues estas listas de valores en la que aparecen las células sanguíneas, el recuento que se hace, los hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos, que son las células que se encargan de transportar el oxígeno por la sangre, pero luego aparecen también los glóbulos blancos o leucocitos y aparecen también las plaquetas. Estas son las células mayoritarias de nuestra sangre y aparecen aquí porque van a ser en cierto modo protagonistas de la historia que les voy a contar a ustedes, junto con los anticuerpos, por supuesto, que son los principales protagonistas. Aquí tenemos esta imagen, microscopio electrónico de barrido, en la que se ven los eritrocitos o glóbulos rojos, las células más abundantes, como les decía, y ahí se ve un leucocito o glóbulo blanco. En esta otra imagen vemos también con microscopía de barrido pues los eritrocitos, pero vemos, a diferencia del anterior, vemos también las plaquetas que antes no se veían y vemos distintos tipos de leucocitos. Con este tipo de microscopía no se puede distinguir entre esos distintos tipos de leucocitos, y sin embargo, cuando nos dan el resultado de un análisis de sangre, dentro de los leucocitos pues nos hablan de callados, segmentados, basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto que, como les digo, con esa microscopía, aunque sea muy espectacular, que acabamos de ver, no se pueden distinguir, se distinguen perfectamente cuando se observan al microscopio óptico con un determinado sistema de tinción. Estos son los distintos glóbulos blancos, los distintos leucocitos que se pueden distinguir perfectamente al microscopio. En primer lugar tenemos estos tres que aparecen ahí, que reciben el nombre colectivo de granulocitos, y el nombre se debe a que, como pueden ustedes ver, en el citoplasma hay multitud de gránulos. Hay también unos leucocitos que no poseen esos gránulos y entonces se denominan agranulocitos, carentes de gránulos. Entre ellos tenemos los monocitos y los linfocitos. Bueno, si nos vamos a los granulocitos, se los voy a presentar porque, como le digo, van a ser en cierto modo protagonistas de nuestra historia. Entre los granulocitos voy a destacar a los neutrófilos, son los más abundantes. Se llaman así porque con el procedimiento de tinción que ordinariamente se emplea, los gránulos aparecen sin una tinción específica, no tienen una tinción característica, por eso dicen neutrófilos. Los hay cuyo núcleo tiene ese aspecto en U y son los que se denominan callados, lo veíamos antes en el análisis de sangre, y estos otros que tienen el núcleo partido en varios segmentos y son los que se llaman segmentados. Los neutrófilos tienen una misión importantísima en nuestro organismo. Se dedican a fagocitar elementos extraños que penetran en él. Por ejemplo, aquí en esta imagen, un tanto espectacular, tenemos un neutrófilo, todo esto es la superficie del neutrófilo, en el momento que está fagocitando, está ingiriendo, está deglutiendo, esto puede parecer pelotas de tenis, pero no, estos son bacterias, Staphylococcus aureus. En este momento está englobando
en su membrana y luego interiorizando estas bacterias con el fin de destruirlas. Las bacterias son dañinas para el organismo y los neutrófilos se encargan de su defensa. En las figuras siguientes van a ver un neutrófilo en una imagen más espectacular todavía. Está devorando un bacilo del anthrax, que es esto, así de largo, y casi no le cabe el bacilo. Es casi como esas imágenes que vemos de la boa devorando un ternero, ¿no? El ternero es más grande que la boa. Pues el bacilo del anthrax es enormemente alargado y, como ven, lo está engullendo totalmente el neutrófilo. Pero vamos a ver la imagen en movimiento, que es mucho más espectacular. Todos ustedes han visto muchas veces esos documentales de la naturaleza en las que aparece el leopardo persiguiendo a una gacela o el lobo persiguiendo a un conejo, y ven los quiebros que el conejo hace para huir del lobo y cómo al final el lobo llega a atraparlo o no, o se escapa. Bueno, pues vamos a ver una imagen tomada por microcinematografía de un neutrófilo persiguiendo a una bacteria. Van a ver ustedes una imagen, es un vídeo espectacular. La bacteria está tratando de escaparse haciendo quiebros y el neutrófilo persiguiéndola hasta conseguir engullirla. Vamos a ver si hay suerte y sale, porque no siempre sale. Y me parece que esta vez no tenemos suerte, a pesar de que antes lo he probado y funcionaba, pero ahora no va a funcionar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque lo vemos directamente. Ahí está. Ahí ven ustedes el neutrófilo. Bueno, quizá ha empezado, vamos a empezarlo de nuevo porque lo hemos cogido ya tarde. El neutrófilo va persiguiendo la bacteria. Estos son glóbulos rojos. Como ven, respeta a sus compañeros de la sangre. La bacteria sigue haciendo quiebros, intenta esconderse, pero finalmente el neutrófilo la captura en ese momento y la digiere, con lo cual ha anulado el riesgo de que esta bacteria produjera una infección en el organismo. Bien, continuamos. Los neutrófilos tienen, además de perseguir a sus presas, bacterias, virus, etcétera, por la sangre, tienen la capacidad de salir de los vasos sanguíneos y perseguirlas por los tejidos. En esta imagen vemos un neutrófilo, este es de los de núcleo segmentado. Esto es un vaso sanguíneo, ahí tenemos varios eritrocitos. Bueno, pues este neutrófilo, resulta que ahí en el tejido hay una infección bacteriana. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando nos cortamos el dedo, se nos infecta, se entran bacterias por la herida. Bueno, cuando se produce una infección en un tejido, se produce, lo primero que responde el organismo es con una inflamación. Las células, al inflamarse, liberan unas sustancias, se llaman citoquinas, pero el nombre es lo de menos, y esas citoquinas les sirven de señal a los neutrófilos como para decir, ahí está pasando algo. En ese tejido que está liberando citoquinas hay peligro. Y entonces el neutrófilo sale de la sangre, se abre paso entre las células. Para abrirse paso tiene la estrategia de liberar. Esos granitos verdes que ven ustedes ahí son enzimas que van destruyendo la conexión que hay entre unas células y otras, la matriz extracelular, y se va abriendo paso hasta el sitio donde se están liberando las citoquinas. Es el sitio donde está la infección, el sitio donde están las bacterias. Y entonces, por un proceso similar al que hemos visto antes, fagocita
esas bacterias, no retorna a la sangre, se queda ahí, y este es el origen de que cuando una herida se nos infecta nos aparece pus. El pus no es más que una acumulación de neutrófilos que han salido de la sangre persiguiendo a las bacterias, las han fagocitado y se quedan ahí ya hasta que se seca la herida y desaparece. El moco es al fin y al cabo lo mismo. El moco, cuando uno está acatarrado o con gripe, pues es también una colección de neutrófilos que abandonan en los vasos sanguíneos y se van persiguiendo a los virus. El catarro o la gripe está producido por virus, por eso normalmente no se trata con antibióticos, porque los antibióticos a los virus no les hacen absolutamente nada, pero los neutrófilos sí, son capaces de fagocitar a los virus y entonces los engloban y evitan que se propaguen por el resto del organismo. Esta es la función de los neutrófilos. Entre los granulocitos tenemos además los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos hacen prácticamente lo mismo que los neutrófilos, aunque están especializados en fagocitar parásitos un poco más grandes. Los basófilos tienen la misión de dilatar los vasos sanguíneos para facilitar el camino de los neutrófilos hacia su lugar. Bien, esto es la función de los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Qué pasa con los que hemos llamado agranulocitos? Ahí tenemos a los monocitos. Los monocitos tienen una función muy parecida a los neutrófilos, lo que pasa es que son más grandes, aquí no están dibujados a la misma escala, son más grandes y entonces cuando salen de los vasos sanguíneos se reciben el nombre de macrófagos, fagos en el sentido de fagocitar, capaces de fagocitar, pero más grandes, fagocitan estructuras mayores. Y los linfocitos, estos sí que son ya los verdaderamente importantes. Bueno, todos son importantes, por supuesto, estos son los protagonistas más relevantes. Hay dos clases de linfocitos, los que se denominan linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos, ya ha salido la palabra anticuerpo, que era la que está en el título. Todavía no sabemos, todavía no les he dicho qué son los anticuerpos, pero de momento sabemos que los producen los linfocitos B. Y los linfocitos T tienen distintas misiones. Hay unos linfocitos T que se llaman colaboradores, en inglés helper, otros linfocitos T que se llaman citotóxicos y otros que en castellano se suelen llamar asesinos. El nombre no me gusta nada, en inglés se llaman killer, que viene a ser más o menos lo mismo, pero claro, la palabra asesino tiene una connotación negativa. Los linfocitos T asesinos tienen una función verdaderamente relevante en la defensa inmunológica de nuestro organismo, como tendremos ocasión de ver. Bien, pues estas son las células que se encargan de la defensa inmune de nuestro organismo. Y ahora vamos ya por fin a entrar en los anticuerpos, a ver qué son los anticuerpos. Imaginemos que en nuestro organismo penetra un agente extraño. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser lo que sea. Claro, eso es una señal de alerta. Aquí hay un invasor y hay que acabar con él. ¿De qué manera se consigue esto? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que toda materia extraña que que penetra en el organismo tiene pues alguna molécula, alguna estructura que recibe el nombre de antígeno, algo que es extraño a nuestro organismo. Si es una bacteria, pues esa bacteria en su superficie, en su pared bacteriana, tendrá una proteína, tendrá algo propia de la bacteria, pero que no es nuestra. ¿Quién reconoce
que eso no es nuestro, que eso es un enemigo. Ustedes han visto antes, en el vídeo que les he mostrado, cómo el neutrófilo iba persiguiendo a la bacteria, pero no atacaba a los glóbulos rojos, no atacaba a los eritrocitos. Los eritrocitos son células propias. ¿Qué hace que el neutrófilo distinga al enemigo del hermano, del que es del mismo cuerpo? Bueno, pues el extraño, el enemigo, posee esas moléculas que llamamos antígenos. Y los linfocitos B segregan unas proteínas que se denominan anticuerpos. De momento les represento, luego lo haré de una manera un poquito más correcta, les represento los anticuerpos con esa especie de organización desestructurada, y la primera teoría que se elaboró para justificar cómo los anticuerpos actuaban defendiéndonos de esos invasores, la primera teoría que estuvo en boga pues hasta mediados del siglo pasado, los años 1940, era que estos anticuerpos pues eran capaces de unirse al antígeno reconociendo que era una molécula extraña, y para reconocerlo lo que hacían era cambiar de estructura adaptándose a la estructura del antígeno. Es decir, que en esa hipótesis que se manejaba hasta mediados del siglo pasado, los linfocitos B producirían anticuerpos que servirían para todo, y cuando penetraba alguna cosa extraña, el anticuerpo se adaptaba a esa estructura extraña y la rodeaba, la englobaba de alguna manera. Bueno, esto se cayó por completo, esta hipótesis, cuando se descubrió más o menos a finales de esa década que las proteínas, y no olvidemos que los anticuerpos son proteínas, poseen una estructura característica propia que depende de su composición y que no va cambiando, salvo alguna excepción que hay excepciones para todo, pero salvo alguna excepción rara, no van cambiando de estructura para adaptarse a otras cosas. Cada proteína tiene una estructura propia. Entonces, si un anticuerpo reconoce un antígeno, es que ese anticuerpo es específico, se une específicamente a ese antígeno y no a otro antígeno. La teoría que se elaboró una década más tarde, en 1957, por Frank Burnett, un médico australiano que no era muy conocido, pero tuvo la fortuna de aventurar una hipótesis que le denominó la teoría de la selección clonal, que se ha demostrado posteriormente que es la correcta. Les voy a exponer en dos palabras en qué consiste esta teoría de la selección clonal. Hoy ya no es una teoría, es un hecho comprobado. Para Burnett tendríamos que cada linfocito B, los linfocitos B, que son los encargados de fabricar los anticuerpos, fabrica un anticuerpo distinto. Aquí, por el motivo que vamos a ver más tarde, represento el anticuerpo como esa especie de Y y lo represento en el exterior, en la parte exterior del linfocito B. Es realmente donde se encuentra. Pero fíjense que hay el linfocito 1 con un anticuerpo, el linfocito 2 con otro distinto, cosa que simbolizo con distintos colores, y fíjense que llegó hasta 100 millones. 100 millones, no hay problema de número. Más o menos con los recuentos de células se puede calcular que el número de linfocitos B de un adulto es del orden de los 2.000 millones. Nosotros tenemos un número suficiente. Ahora, la cuestión está en que la teoría de la selección clonal implicaba o suponía que cada linfocito B sintetizaba un anticuerpo distinto. Así hasta centenares de millones. Entonces, claro,
cuando entra un agente extraño al organismo, estadísticamente alguno de esos centenares de millones será capaz de combinarse con él. En este caso vamos a suponer, verde con verde, que es el linfocito número 3, el que es capaz de combinarse. Si es capaz de combinarse, se forma una unión específica. Ese anticuerpo tiene la propiedad de unirse específicamente al antígeno, y entonces este individuo extraño que ha penetrado en nuestro organismo quedaría unido al linfocito B. ¿Recuerdan ustedes que, además de los linfocitos B, habíamos hablado de los linfocitos T? Y dentro de esos T había unos que llamábamos colaboradores o helper. Bueno, pues la primera misión de los linfocitos colaboradores es que se unen cuando un linfocito B se ha unido a otra cosa, detectan esa unión y entonces se unen. Y se forma esta especie de complejo tripartito entre un linfocito B, un linfocito colaborador y la sustancia o la bacteria, el virus o la estructura extraña que ha penetrado en el organismo. ¿Qué es lo que hace el linfocito T colaborador? Pues el linfocito T colaborador tiene la propiedad de estimular a este linfocito a que se divida. Al dividirse, claro, como este linfocito tenía este anticuerpo, todas las células que derivan de él tienen el mismo anticuerpo. Tenemos miles de linfocitos B, todos ellos con el mismo anticuerpo, con el anticuerpo que además era capaz de combinarse específicamente con el antígeno, es decir, con la sustancia, con la molécula que tenía ese invasor extraño del organismo. Y además, estos linfocitos, aparte de dividirse y dar un número enormemente grande, liberan a la sangre los anticuerpos. No solamente ya se quedan con ellos en su superficie, sino que los liberan a la sangre. De manera que tras la invasión de nuestro organismo por un agente infeccioso, recuerden, de entre los miles de millones de linfocitos, alguno de ellos será capaz de reconocer alguna molécula del agente infeccioso. Ese es el que se une al agente infeccioso, la unión específica antígeno-anticuerpo. El linfocito T colaborador hace que ese linfocito que se había unido se multiplique y entonces quedan muchísimos linfocitos con el anticuerpo frente a ese antígeno y además ese anticuerpo se libera al medio. Esto tiene importancia por tres motivos. Uno, estos linfocitos que se han multiplicado a partir de aquí son un clon, son idénticos, genéticamente idénticos a este. Entonces, por eso se dice la selección clonal. Desde todos estos posibles linfocitos se ha seleccionado por amplificación este y ha producido un clon numerosísimo de linfocitos con ese anticuerpo. Esos linfocitos perviven en el organismo y se siguen dividiendo durante años, y esto es lo que proporciona la memoria inmunológica. Una persona que ha padecido una determinada infección, ordinariamente, si la supera, queda inmunizado frente a esa infección. ¿Por qué? Porque la infección ha hecho que se multiplicaran los linfocitos que segregaban los anticuerpos frente a ese agente extraño, y esos linfocitos perviven en su organismo durante años. Este es también el fundamento de las vacunas. Una vacuna consiste en introducir en el organismo no el agente infeccioso, porque produciría la enfermedad, sino lo que se suele llamar un agente infeccioso atenuado, es decir, pues si es una bacteria, pues simplemente una parte de la bacteria incapaz de reproducirse, pero que sí tiene ese antígeno, con lo cual hace que se produzcan, que el organismo reaccione produciendo linfocitos que atacan a ese
que a su vez producen anticuerpos que atacarían a ese agente infeccioso. Pero esto que hasta aquí parece que más o menos se puede ir entendiendo, al menos así lo espero, plantea tres problemas. Muchos de ustedes seguramente se los han planteado ya. El primer problema es cómo se explica la diversidad de los anticuerpos. Pues claro, es muy fácil decir, hay 100 millones de células y cada una produce un anticuerpo distinto. Pero, a ver, ¿cómo es posible que se produzcan anticuerpos distintos? ¿Cómo es posible que el organismo produzca un anticuerpo frente a una bacteria que jamás se ha encontrado y que cuando entra esa bacteria va a reaccionar? ¿Cómo puede prever eso el organismo? Ese es el primer problema. El segundo, bueno, ya sabemos que se producen anticuerpos, que los anticuerpos se unen específicamente al antígeno, pero ¿cómo esa unión específica antígeno-anticuerpo contrarresta el ataque del invasor? Eso también tendremos que estudiarlo. Y finalmente otro problema que también tiene su miga. ¿Por qué los anticuerpos no reaccionan contra las propias estructuras? ¿Por qué el anticuerpo reconoce, el anticuerpo reconoce una bacteria o un virus y no ataca o no se une, no se segregan anticuerpos contra nuestras propias estructuras, contra nuestras propias células? Bueno, pues vamos a tratar de ir resolviendo estos tres problemas uno por uno. Para resolver el primero tenemos que recordar una idea. Ustedes me perdonarán que descienda a detalles muy básicos que seguramente todos ustedes conocen, pero para refrescar un poquito las ideas vamos a recordarlos. Les he dicho que los anticuerpos son proteínas. Ustedes saben que las proteínas están formadas por aminoácidos, ahí tenemos los 20 aminoácidos que forman las proteínas, y que en una proteína los aminoácidos se unen en cadena, uno detrás de otro, así hasta dar centenares, cadenas de centenares o de millares de aminoácidos. ¿Vale? Bueno, también les conocen todos ustedes que la información genética para que se sintetice esta proteína, fíjense, tiene aquí leucina, a continuación alanina, a continuación treonina, a continuación lisina. Tiene que haber una información genética para saber en qué orden se colocan los aminoácidos, eso no se pueden colocar al azar. Bueno, y todos ustedes saben que esa información está contenida en el DNA. El DNA, el gen correspondiente a esta proteína, pues tiene una concatenación, decimos una secuencia, un orden de los nucleótidos. Hay 4 nucleótidos en el DNA, A, T, G y C, y entonces este es el orden de los nucleótidos en el gen que contiene la información para la síntesis de esta proteína. Les estoy diciendo que tiene que haber del orden de centenares de millones de anticuerpos distintos. Esto significa centenares de millones de proteínas. El organismo humano tiene aproximadamente 22.000 genes. ¿Cómo es posible que si una proteína tiene que estar codificada por un gen, cómo es posible que con solo 22.000 genes se puedan llegar a codificar centenares de millones de anticuerpos distintos, cuando además de los 22.000 genes, los que se dedican a la síntesis de anticuerpos, pues no pasan de las 2 docenas? ¿Cómo es posible que unas pocas decenas, unos 20 genes, sean capaces de contener información para dar lugar a centenares de millones de productos distintos? No sé si he planteado bien el problema, pero este es el primer problema que tenemos que resolver. Y para resolver ese primer problema no tenemos más remedio que meternos un poco en la estructura de las inmunoglobulinas, porque ya va siendo hora de que les diga que los anticuerpos también pertenecen a una clase
de moléculas de proteína que reciben el nombre de inmunoglobulinas. Bueno, pues vamos a ver cómo son las inmunoglobulinas. Esto es una inmunoglobulina típica. Aquí ven unas cadenas. ¿Se acuerdan lo que hemos visto antes? Eso de serina, treonina, lisina, los distintos aminoácidos encadenados. Bueno, ahora lo vemos en forma de esta cinta. Vemos una cinta azul, una roja, una amarilla y una verde. Una molécula de inmunoglobulina, de anticuerpo, está formada por 4 cadenas de proteína. Aquí la azul, la roja, la amarilla y la verde. Como ven, la roja y la azul son más grandes. Esta es la azul, esta es la roja, mientras que la amarilla y la verde son un poquito más pequeñas. Por eso se suele decir que un anticuerpo posee 2 cadenas pesadas, son las grandes, y 2 cadenas ligeras, que son las pequeñas. ¿Vale? Muy bien. Si se dan cuenta, la estructura tridimensional del anticuerpo tiene un vástago más o menos recto y luego se bifurca, y esto es el motivo por el que antes he puesto los anticuerpos como una Y. Es una manera muy gráfica de representarlos, una Y. Esta parte correspondería a esta región de aquí y esta a estas 2. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas que se distinguen con letras mayúsculas: inmunoglobulina A, D, E, G y M. Las inmunoglobulinas D, E y G son monómeros, una Y, formadas por supuesto por 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Las inmunoglobulinas A son dímeros, es decir, son 2 Y unidas por ese puente, y las inmunoglobulinas M son pentámeros, 4 Y ancladas en una estructura central. Cada una de estas Y, repito, está formada a su vez por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. En lo sucesivo voy a limitarme a hablar de las inmunoglobulinas G y las M, porque son las más importantes para el resto de nuestra historia. Bien, cuando se comenzó a investigar la estructura de las inmunoglobulinas allá por los años 60 del siglo pasado, se fueron obteniendo las secuencias de inmunoglobulinas. Se dice en el lenguaje bioquímico que obtener la secuencia de una proteína es saber si tiene 300 aminoácidos, pues cuál es el que está en primer lugar, cuál es el que está en segundo, cuál está en el tercero, y así sucesivamente hasta todo. Saber lo que hemos visto antes, si el primero es una glicina, el segundo una treonina, el tercero un triptófano, etc. Eso es secuenciar una proteína, obtener la secuencia. En la década de 1960 ya existían métodos para obtener experimentalmente la secuencia de inmunoglobulinas y se fueron aislando inmunoglobulinas de distintas personas. Y entonces se observó una cosa curiosa. Todas las inmunoglobulinas tenían esta parte constante. La secuencia de esta parte es la misma para todos. Bueno, me refiero, si hay 5 tipos, A, G, E, D y M, pues no es lo mismo la de la A que la de la M, etc. Pero todas las inmunoglobulinas G de mi organismo tienen esta parte exactamente igual y coincide con la de cualquier otro ser humano. Sin embargo, estas regiones de aquí son regiones variables. Si se secuencia una inmunoglobulina, nos encontramos que esa inmunoglobulina, tanto en su cadena ligera como en su cadena pesada, aquí, esta parte de aquí es distinta de la de otra inmunoglobulina, y distinta de la de otra, y distinta de la de otra, y si en lugar de secuenciar una mía, secuencian una de cualquiera de ustedes,
distinta. Hay regiones constantes y regiones variables. Bueno, vamos a resumir con esta imagen un poquito animada las propiedades que he dicho de las estructuras de las inmunoglobulinas. Esto es común a los cinco tipos. Hemos visto que hay cadenas pesadas, dos cadenas pesadas, hay dos cadenas ligeras, una vemos ahí y ahí la otra. Están esas cadenas, las pesadas y las ligeras, unidas por unas estructuras que está señalando la flecha, que son lo que se llaman puentes disulfuro. Esa región es la constante, tiene unas designaciones que no nos interesan, y luego hay unas regiones variables a las que también se le da una nomenclatura que no nos interesa. Muy bien, vamos a ir avanzando un poquito. Los tipos de inmunoglobulinas poseen cadenas pesadas distintas, se distinguen con letras griegas alfa, delta, tal, y las cadenas ligeras para los 5 tipos de inmunoglobulinas pueden ser de dos clases, o lambda o kappa, se distinguen también con esas letras griegas, lambda o kappa. De manera que una inmunoglobulina pues tendrá, si es una inmunoglobulina G, tendrá dos cadenas gamma y luego tendrá dos cadenas lambda o dos cadenas kappa, según. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se origina esa enorme diversidad de anticuerpos. Y se origina gracias a una verdaderamente admirable y sorprendente organización de los genes de las inmunoglobulinas. Yo siempre suelo decir que el científico no debe perder nunca la capacidad de asombro. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, estamos perdidos. Bueno, pues no, para no perder la capacidad de asombro, voy a darles un dato que espero que les asombre. Los genes de las inmunoglobulinas tienen una propiedad única, que es la que va a permitir esa inmensa diversidad. Los genes tienen una región que llamamos C, la C es C constante, y entonces esta región codificará una cadena alfa, una cadena gamma, una cadena mu, dependiendo de que vaya a dar origen a una inmunoglobulina A, G, M, etc. Pero luego hay, esto es para las cadenas pesadas, hay una región V en la que hay pues alrededor de 250 segmentos diferentes de secuencia esto sería el DNA, de secuencia de DNA diferente. Luego, en medio, hay una región que se llama D, que tiene pues alrededor de 24 segmentos distintos. Y finalmente, una región J, que tiene 6 segmentos distintos. Lo que resulta único en los genes de las inmunoglobulinas es que cuando madura el gen, esta es la estructura que tendría el gen de las inmunoglobulinas en un linfocito inmaduro, cuando madura el gen se elige siempre el segmento C, que es constante, pero luego al azar se elige un segmento V, un segmento D, un segmento J, completamente al azar, con unos mecanismos complicados que no me voy a parar a explicar. Pero el resultado es que el gen maduro tendrá la región constante y 3 regiones que al azar, si hacemos un cálculo combinatorio, veremos que salen alrededor de 36.000 posibilidades para las cadenas pesadas. Cadenas ligeras, acuérdense que había de dos tipos, o lambda o kappa. Kappa o lambda. Las
los genes de las cadenas ligeras no tienen la región D, pero sí tienen la región constante, la región J y la región V, con una variabilidad que está indicada aquí. Cuando esto es el gen en el linfocito inmaduro. Cuando madura el linfocito, se produce ese fenómeno de recombinación al azar, en el que se elige uno cualquiera de estos segmentos V, uno cualquiera de estos segmentos J y, por supuesto, la región C, que siempre es la misma para las cadenas kappa, aunque es distinta para las cadenas lambda. El resultado, por combinatoria, es que puede haber unas 230 posibilidades de cadenas ligeras kappa y unas 180 de cadenas ligeras lambda. Cuando se ensambla el anticuerpo, la inmunoglobulina, se escogen dos cadenas ligeras y dos pesadas. Siempre las dos pesadas son del mismo tipo y las dos ligeras del mismo tipo. Pero aún así, la probabilidad, la combinatoria nos dice que pueden salir como unos 15 millones de inmunoglobulinas maduras. Si además tenemos en cuenta que una célula posee los genes paternos y los maternos, pues se pueden combinar y entonces ya tenemos una duplicación todavía, o sea, tendríamos ya como 30 millones. Pero es que además estas regiones de aquí, que fíjense, corresponden a las regiones que hemos llamado variables, tienen una gran capacidad de mutar, de manera que durante la maduración pueden ir al azar mutando. El resultado es que llegamos perfectamente a esos centenares de millones de anticuerpos. Dentro de los 2.000 millones de linfocitos B, pues hay centenares de millones de posibilidades de anticuerpo. Y mal ha de ser que un antígeno que entre no encaje, mejor o peor, con alguno de esos centenares de millones. Esta es la solución al problema de la diversidad de los anticuerpos. El primer problema lo tenemos solucionado. Si luego queda alguna duda, pues al final preguntan ustedes. ¿Por qué la unión antígeno-anticuerpo contrarresta el ataque del invasor? Bueno, pues hay una primera posibilidad, que es simplemente la neutralización. Si este es el antígeno y estos son los anticuerpos, cuando se ponen en contacto se produce una interacción. Y muchas veces basta con esa interacción, el antígeno queda bloqueado y deja de actuar. Pero hay muchas más posibilidades. Está la posibilidad de un marcaje. Imagínense que esto es una bacteria que tiene estos antígenos en su superficie. Por el mecanismo que ya hemos visto, se estimula el linfocito B, que sintetiza los anticuerpos que encajan con ese antígeno, prolifera, libera al medio moléculas de ese anticuerpo, y ese anticuerpo se une a las bacterias que entran en nuestro organismo. Y entonces los neutrófilos, los monocitos y los linfocitos T citotóxicos, de los que hasta ahora no había hablado, pero que tienen un papel muy parecido, lo que hacen es reconocer la región constante de los anticuerpos, el tallo de la Y. Las dos barras de la Y han reconocido el antígeno, han marcado esta estructura como sustancia extraña, y los neutrófilos reconocen todo aquello en donde haya unido un anticuerpo porque reconocen como señal la región constante de los anticuerpos. ¿Por qué ese linfocito perseguía a muerte a una bacteria? Porque esa bacteria estaba marcada con los anticuerpos y el linfocito iba detrás, no de la bacteria, sino detrás del anticuerpo, detrás de la parte constante del anticuerpo que le indicaba al linfocito que ahí había una sustancia extraña.
Hay otra posibilidad, una tercera posibilidad, que es la aglutinación. Lo voy a ejemplificar con una inmunoglobulina M, porque es mucho más fácil. Las inmunoglobulinas M, recuerden que eran pentámeros, tienen ahí 5 estructuras en Y capaces de interaccionar con los antígenos de esta, supongamos, bacteria. Lógicamente, la interacción antígeno-anticuerpo da lugar a un grumo de bacterias. Bueno, pues estos grumos de bacterias resulta que son una diana favorita para los macrófagos o para los linfocitos. Al estar apelotonadas no tienen tanta movilidad como tienen cuando están libres, y fíjense cómo las va engullendo tranquilamente el linfocito. Las engloba, las engulle, las digiere. Ahora lo vamos a ver de otra manera, en que el grumo de bacterias está marcado con una proteína fluorescente y entonces se ve mejor cómo van entrando dentro. Por ahí vamos a ver aparecer ahora un eritrocito. Esto es un eritrocito, ahí lo tenemos. El neutrófilo lo deja en paz porque ya aquí vemos estas que están marcadas con el marcaje fluorescente verde, y se ve perfectamente cómo el neutrófilo las ha engullido con una gran facilidad. Los grumos de bacterias o de otras cosas son una presa fácil para los neutrófilos. Una cuarta posibilidad es la precipitación. A veces ocurre que el antígeno es un antígeno soluble. Puede ser una proteína, puede ser una sustancia nociva para el organismo, pero que no forma parte de una estructura celular, de una bacteria o de un virus. Entonces, bueno, también hay anticuerpos que reaccionan con ese antígeno. El resultado es que se forma un grumo insoluble en la sangre, y ya hemos visto, y pasaría exactamente igual que en el grumo de bacterias, los neutrófilos, esas estructuras precipitadas, agrupadas, las engullen con toda facilidad. Las engullen, las digieren y les sirven incluso les sirven de alimento. Hay una última posibilidad de actuación de los anticuerpos, que es lo que se llama la activación del sistema del complemento. El sistema del complemento está formado por una serie de proteínas que se sintetizan en el hígado, se vierten a la sangre y de las cuales tengo aquí la que se llama C1Q, es una proteína que tiene una especie de estructura arbórea con seis cabezas. Bueno, estas cabezas tienen la facultad de interaccionar con la región constante de los anticuerpos. Entonces, imagínense que esta estructura que vemos aquí arriba es una bacteria o un virus, un invasor del organismo. Los anticuerpos se han unido a través de su región variable a los antígenos que tenga este invasor, y la proteína C1Q, a través de la región constante de los anticuerpos, se une. Cuando se produce esta unión, el sistema del complemento es muy complicado, tampoco voy a entrar en detalles, es una reacción en cascada, quiere decir que se activa esta proteína C1Q y esa activación activa otra proteína, la cual activa otra, la cual activa otra, y al final la última proteína activada lo que hace es lisar, romper esta célula. La célula se ha roto porque ha quedado marcada por los anticuerpos y el sistema del complemento ha conseguido acabar la función. Nos queda el tercer problema. ¿Por qué los anticuerpos no reaccionan con las propias estructuras? Pues para eso tenemos que retrotraernos a la etapa embrionaria y fetal. El embrión y por supuesto mucho más el feto ya está sintetizando está formando sus propios linfocitos, pero son todavía unos linfocitos muy inmaduros. ¿Qué propiedad
¿Qué característica tienen estos linfocitos inmaduros? Pues que alguno de ellos, por ejemplo, este que tenemos aquí, podría reaccionar con una estructura propia del organismo. Aquí tenemos un glóbulo rojo, un eritrocito. Pues bueno, es posible que ese linfocito reconozca el eritrocito. Bueno, pues cuando se produce este reconocimiento, el resultado es que el linfocito se destruye. Al destruirse ese linfocito, que era el que llevaba el anticuerpo contra la célula propia, sigue avanzando, sigue desarrollándose el feto, pero ese linfocito ya ha muerto y por consiguiente no vuelve a aparecer en la historia. Los linfocitos que atacan a las propias estructuras se van destruyendo durante la etapa fetal y al principio, en torno al momento perinatal, y el niño ya de 1 o 2 años ya no tiene anticuerpos frente a sus propios antígenos. Tenemos entonces los 3 problemas resueltos y estamos en condiciones de pasar ya a las 3 cuestiones que nos quedan, ya las podemos ver muy rápidamente con todo lo que hemos visto hasta ahora. Enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Bueno, pues hay una primera posibilidad que es destrucción de células del sistema inmune. Yo me voy a fijar en el caso del SIDA y un efecto secundario de la quimioterapia. Empezaba diciéndoles aquello de quien no conoce a alguien que ha dicho le han dado quimioterapia y por eso está bajo de defensas. ¿Qué pasa con el SIDA? El virus del SIDA lo tenemos aquí visto al microscopio electrónico, aquí en esquema y aquí en una estructura un poquito más desarrollada. El virus del SIDA tiene, de entrada todos ustedes saben que los virus son incapaces de reproducirse a sí mismos. Un virus para reproducirse tiene que invadir una célula viva, sea una bacteria, sea una célula humana, sea una célula de lo que sea. El virus del SIDA, si lo tenemos en un tubo, tenemos 1000 unidades de virus, al cabo de 1 año seguimos teniendo las 1000 unidades porque no se reproduce. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde se reproduce este virus? Este virus tiene precisamente como diana los linfocitos T. Aquí tenemos un linfocito, toda esta especie de cresta sería la superficie del linfocito, y esto amarillo es una partícula de virus del SIDA que se ha unido a la superficie del linfocito T. Al unirse ahí, se introduce dentro del linfocito, empieza a reproducirse dentro del linfocito. El resultado es que donde antes teníamos una sola partícula de virus, ahora tenemos muchas partículas de virus, el linfocito se rompe, las partículas de virus se liberan y vuelven a infectar cada vez más linfocitos. Como los linfocitos T eran esenciales para la defensa inmunológica, la destrucción de los linfocitos conlleva la pérdida de defensas. Una persona infectada con el virus del SIDA se puede morir de una neumonía, o se puede morir de una gripe, o se puede morir de cualquier proceso infeccioso porque no es capaz de generar anticuerpos porque le faltan los linfocitos. ¿Qué ocurre con la quimioterapia? Un agente de quimioterapia lo que hace es matar células. Aquí tenemos células normales en verde y células cancerosas en rojo. Hay una dosis de quimioterapia, una dosis de este estilo, que puede matar la mayor parte de las células tumorales y, sin embargo, muy poquitas de las células normales. Con todo, lógicamente, las células normales que más se dividan, más se parecen a las células tumorales, y la curva de estas células normales que se dividen mucho se iría aproximando a la roja. Los linfocitos son de las células que se dividen con mucha facilidad. Acuérdense que les decía
que cuando un linfocito B se encuentra con el antígeno, se une un linfocito T colaborador y eso desata la proliferación de esos linfocitos. Si la quimioterapia destruye las células que se renuevan rápidamente, destruye los linfocitos y entonces se pierde la defensa inmunológica y el enfermo sometido a quimioterapia es más propenso a infecciones. Enfermedades autoinmunes sería una segunda patología asociada con el proceso inmune. Las enfermedades autoinmunes se producen por un fallo en ese sistema que les decía que ocurre en el feto, de que se destruyen los linfocitos que portan anticuerpos contra las propias estructuras. Si por alguna cosa esto no ocurre y estos linfocitos perviven, llega un momento en que empiezan a actuar contra las propias estructuras corporales. La diabetes mellitus tipo 1, no la tipo 2, la tipo 1, que normalmente se detecta en la adolescencia, se debe a que se han conservado linfocitos con anticuerpos frente a alguno de los procesos relacionados con la secreción de insulina o su incorporación a células. O no se segrega insulina o la insulina es ineficaz. El lupus eritematosus sistémico es una enfermedad normalmente leve de anticuerpos, también autoanticuerpos, que afectan normalmente a la piel. Aquí tenemos un eritema en forma de alas de mariposa, que es característico del lupus. Bueno, normalmente es una enfermedad leve, aunque puede afectar algún órgano más importante y tener alguna consecuencia grave. Finalmente aparecía ahí una enfermedad denominada miastenia gravis, que es una enfermedad caracterizada porque se conservan los anticuerpos frente a el mecanismo de contracción muscular, con lo cual los enfermos de esta enfermedad tienen anticuerpos que bloquean la transmisión muscular y eso da lugar a una incapacidad de movimiento que puede llegar a ser mortal porque puede paralizar incluso los músculos implicados en la ventilación pulmonar y entonces se produciría la muerte por asfixia. Pongo esta figura porque sobre el lupus eritematosus una de las personas que más ha trabajado es Esteban Ballestar, que lo digo con orgullo porque fue uno de mis mejores alumnos, que le dirigí la tesis hace ya 20 y tantos años y ahora trabaja en el Instituto de Investigación de el IDIBELLI, que es un instituto de investigación del Hospital de Belviche, y es bueno, pues una autoridad en los aspectos epigenéticos del lupus eritematosus. Dos palabras sobre la inmunoterapia. ¿No se pueden utilizar los anticuerpos como agentes terapéuticos? Pues sí. Voy a ponerle solamente dos ejemplos muy sencillos en cáncer. Uno es el uso de anticuerpos competitivos. Para entenderlo hay que tener en cuenta que las células cancerosas se caracterizan por una proliferación excesiva. Hay genes implicados en la proliferación celular que normalmente están silenciosos, lo pongo en rojo parado, y se ponen en marcha cuando un factor de crecimiento alcanza un receptor. La unión del factor de crecimiento al receptor que está en la membrana de la célula activa este receptor y entonces se produce un proceso también en cascada. Este receptor activado activa a esta proteína, la cual activa a esta, la cual activa a esta, y finalmente van a ver cómo la última acaba activando los genes. Se activa la siguiente, se transmite al núcleo, activa los genes, se produce la proliferación. Este es un mecanismo que se da en muchos tipos de cáncer cuando por algún error se producen
exceso de factores de crecimiento o bien exceso de receptores. ¿Cómo se puede combatir? Pues, por ejemplo, con anticuerpos frente al receptor. Los anticuerpos se unen específicamente al receptor. Si el anticuerpo se ha unido fuertemente al receptor, impide que el factor de crecimiento lo haga, no se pone en marcha la cascada, los genes implicados en el crecimiento dejan de actuar. Este es un proceso que se está utilizando actualmente en clínica, en distintos tipos de cáncer. Es un procedimiento muy caro, puede llegar a costar del orden de 150.000 euros por paciente, pero produce curación del cáncer. Desafortunadamente no en todos los casos. La tecnología CAR células T, CAR es las siglas de Chimeric Antigen Receptor, consiste en extraer del paciente células T. Estas células T se transforman con un gen que sea característico del tipo de cáncer que tiene, lo cual quiere decir que se trata de una terapia personalizada. Hay que estudiar el tipo de cáncer y hay que estudiar el tipo de células cancerosas que tiene este paciente, y entonces se fabrican en el laboratorio un híbrido que contiene las células T y el gen este. ¿Este gen en qué consiste? Pues este gen es simplemente un gen que contenga la parte variable de un anticuerpo contra la proteína fundamental del cáncer y los segmentos necesarios para que se inserte en la membrana de la célula T. Como consecuencia tenemos unas células T que ahora poseen en su superficie un anticuerpo capaz de reconocer las células cancerosas. Se vuelven a introducir estas células manipuladas en el paciente, esas células con el anticuerpo van a ir dirigidas a las células cancerosas y esas células T, estas son las células T killer, las asesinas, se encargan de destruir esas células cancerosas. Esta es una tecnología que se está empleando actualmente ya en algunos casos de leucemia. Y finalmente, y mucho más breve todavía, el mucho más. El mucho más lo voy a liquidar en un minuto. Si los anticuerpos tienen esa posibilidad de unirse tan específicamente con un antígeno, ¿no pueden utilizarse como reactivos analíticos específicos? Pues sí. Por ejemplo, aquí tenemos una técnica que se denomina transferencia Western. Esto es proteínas de una célula que se han extraído y se han separado mediante electroforesis. Cada bandita corresponde a una proteína. Fíjense que hay muchísimas bandas, imposible saber si entre esas proteínas está la que nosotros buscamos o no. Pero si tenemos un anticuerpo específico frente a esa proteína y, por ejemplo, lo tenemos teñido con fluorescencia verde y lo hacemos reaccionar, pues vemos que sí que estaba la proteína ahí. Una banda que sería imperceptible entre el conjunto de todas ellas, gracias a la especificidad podemos detectarla. Y esto otro, pues me van a permitir poner un ejemplo de nuestro propio grupo hace ya bastantes años, en el que nos interesábamos por saber si una determinada proteína se encontraba en el núcleo o no. Entonces esto es, preparamos un anticuerpo frente a esa proteína, ese anticuerpo se combina con micropartículas de oro y en una microscopía electrónica la muestra se trata con ese anticuerpo marcado con oro. El anticuerpo se unirá a donde está la proteína y el oro, al ser muy denso, con un número atómico elevado, permite su detección mediante la microscopía electrónica. Aquí tenemos un núcleo y en este segmento ampliado ven esos gránulos de oro
que efectivamente nos indican que la proteína se encuentra en el núcleo, se encuentra en esta región del núcleo. Bueno, como esto podríamos estar horas y horas viendo las otras posibilidades de los anticuerpos, pero pienso que con esto ya tenemos bastante por hoy, y si quieren ustedes preguntar alguna cosa, con mucho gusto contestaré si sé contestar. Muchas gracias.